Saludos, estimados amigos, un cordial abrazo desde diciembre, una nueva jornada de los coloquios desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Reciban ustedes el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chau, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, quienes habla Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios y de estas ocasiones de intercambio de experiencias en el proceso de transformación de la educación. Ahora, transformación digital, muy pronto, transformación cuántica, y en ese esfuerzo conjunto, tomar las previsiones necesarias para hacer de la educación el espacio seguro y adecuado para que las nuevas generaciones entren a competir en los niveles que deseamos los maestros. Muy bien, el día de hoy nos toca una jornada con temas muy novedosos, una jornada en la que vamos a tratar de alcanzarles de la mejor manera posible estos temas que compiten a lo que viene ocurriendo en la transformación de la sociedad. Todo proceso transformativo tiene un punto de partida y deberá tener un punto final, cuando ya todo esté transformado o cuando ya se ingrese a una siguiente etapa. Casualmente, en eso estamos. Ya hemos iniciado la transición a una nueva etapa. La transformación digital culminará con éxito o sin él, pero culminará para los países del planeta para ingresar a un nuevo estadio. Y eso que viene ocurriendo con los educadores que reciben información de todo tipo, con los estudiantes que tienen influencias de todo tipo, lo llamamos nosotros mercado de influencias. Están en el bolsillo del estudiante, en el móvil, y llegan por los equipos electrónicos y llegan pues a través de la televisión y de todos los formatos audiovisuales habidos. ¿Qué hacer para que todo este equipamiento tenga valor didáctico? Ahí entra nuestro interés para que los coloquios sean una contribución en busca de hacer la tecnología un recurso digital eficiente. Y que este escenario, en donde estamos bombardeados por el mercado de influencias y en el que la tecnología nos provee de tanto equipamiento, podamos efectivamente aprovecharlo para producir y no únicamente para el entretenimiento. Y este escenario que se ha venido construyendo en las últimas décadas nos trae ahora una nueva luz con los avances científicos y, como siempre, centrados en un cerebro que piensa, que ilumina, que vibra y que hoy lo estamos aprendiendo mejor. Es decir, estamos comprendiendo mejor cómo funciona, cuál es su estructura y hemos descubierto que el cerebro, pues las neuronas, pues las células que conforman las neuronas, tienen una estructura subatómica. La materia hoy tiene una estructura subatómica ya reconocida por los científicos y la comunidad científica internacional aprueba que estas nuevas materias, plasma, quarks y otros, pues están cambiando el entendimiento de la esencia de la vida. Y en el caso de los seres humanos, de nuestra estructura subatómica, también a escala neuronal. Y descubriendo que los comportamientos bioeléctricos con los cuales todos los seres humanos y todas las especies vivas se desempeñan, tienen su origen allí, en las oscilaciones que acontecen en la escala subatómica del cerebro. Bueno, ¿y esto en cuánto importa a los educadores? En mucho, porque nosotros educamos seres humanos y educamos esencialmente cerebros. Entonces, con este foco de atención que ahora nos interesa, vamos a hablar del razonamiento cuántico. Y vamos a desarrollar este tema que corresponde a la tercera conferencia de un ciclo que esta semana se ha dado y que se cierra el día de hoy con este tema en particular. Este ciclo de conferencias se ha denominado así, el razonamiento cuántico, que es, y la pregunta, ¿por qué los educadores son la clave para su desarrollo? Bueno, veamos. Estas tres conferencias, cuyo temario lo voy a presentar para que también ustedes estén enterados. En el primer día trató sobre cómo cambiará la educación con los aportes de la física cuántica.
El tema de la física cuántica fue profundamente tratado en el primer día. Ayer fue pensamiento, acción y razonamiento estructurado, y el día de hoy lo estamos compartiendo, es física cuántica, neurología y ondas cerebrales en el acto educativo. Muy bien, empezamos con esta tercera jornada, un breve repaso qué cosa es física cuántica y miremos eh, ahora en esta presentación una definición sobre este asunto. Una rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas subatómicas, como electrones y fotones, en el nivel más fundamental. Sí, pues la física cuántica se basa en principios como la superposición y entrelazamiento que permiten a las partículas existir en múltiples estados simultáneamente, así como en la probabilidad y en la incertidumbre inherente a este nivel. Y esta definición un poco extensa todavía encierra algunos misterios, porque se siguen descubriendo subcomponentes en esa estructura subatómica. Ya se habían aprobado 4 nuevos componentes de la materia y hay un quinto en estudio. Y esto sigue cambiando el entendimiento de la esencia de la vida. Entonces, en tanto todo esto se pueda comprender mejor, probablemente llegaremos a una descripción más sintética, pero por ahora esta descripción es oportuna entenderla. ¿Qué cosas son las superposiciones y entrelazamientos? Y pues nos enseñaron tempranamente cuando asistíamos a la escuela y a la universidad allá por la década del 70, 80, en materia de física, que es imposible que la materia ocupe más de un lugar, ¿no? Bueno, eso empezó a cambiar. Empezó a cambiar. Y empezó a entenderse que las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Y en materia informática, la estructura digital de posiciones 1 y 0, posiciones binarias, pues ya ahora en cuántico es que cada una de estas posiciones asume infinidad de otras nuevas posiciones. Y eso es lo que está dando a las computadoras cuánticas hoy en día extraordinarias velocidades de procesamiento y de volúmenes de almacenamiento. A partir de esta definición, la descripción del razonamiento cuántico tiene que ver con una correspondencia a un formato racional que agudiza la observancia de la realidad y la procesa, identificando integralmente las partes, sus antecedentes, sus relaciones y sus probables derivaciones. La relación todo-todo ampliada a antecedentes y consecuencias. Un formato de pensamiento y de razonamiento que va más allá de lo que Piaget, Fester y Morin nos habían legado. Este tipo de razonamiento acontece en un micromundo mental, ¿no?, que estructura el equilibrio entre el origen de la información y los propósitos de quien la procesa y las consecuencias viables. Estamos hablando de la forma como piensan los grandes estrategas, ¿no? Este tipo de razonamiento cuántico es una forma multidimensional de procesar información, un nivel de abstracción superior, dinámico, que se logra teniendo como antecedente el ejercicio en un alto nivel de maduración de los tipos de pensamiento y de razonamiento que evolucionan desde el vientre materno. Y esto igualmente, que es materia de investigaciones hoy en día sobre las mentes más brillantes, y constatando que el estímulo que recibieron desde el vientre materno fue determinante para que alcancen los superiores niveles de maduración de su pensamiento. El pensamiento vibracional es el antecedente del razonamiento cuántico. Lo vamos a ver ahora mejor o mayor explicado en el siguiente slide. Hay tipos de pensamiento y tipos de razonamiento. Todos pensamos y no todos de manera estructurada. Y esto Piaget nos lo legó extraordinariamente bien, muy legible
Y las investigaciones que él realizó a través de décadas nos demostraron que existe un tipo de pensamiento intuitivo cuyo tipo de razonamiento es motor, ¿no? Sensoro-motriz, y que existe un tipo de pensamiento transductivo que conforme el niño va evolucionando y llega a los 2, 3 años, aparece este tipo de pensamiento cuyo razonamiento es sincrético, ¿no? El sincretismo. Y luego viene el pensamiento inductivo, cuyo anclaje es el razonamiento analítico entre los 7 y los 12 años, la gran etapa en que esto debe ejercitarse a alta escala, a alto nivel de maduración, como lo explicaba Piaget. Pero luego viene el pensamiento deductivo a partir de los 12 años, y cuyo anclaje es el razonamiento sintético del todo de la parte. Fester, discípulo de Piaget, amplió esta tabla y él argumentó, escribió el tipo de pensamiento sistémico, cuyo anclaje es el tipo de razonamiento experto. Esto fue Edgar Morin quien lo popularizó, lo divulgó ampliamente, escribió mucho, investigó mucho también sobre esto, y él plantea un tipo de razonamiento experto, complejo, y sugiere un tipo de pensamiento denominado recursivo. Ahora hay una comunidad que viene ya perfilando el tipo de pensamiento denominado vibracional, cuyo tipo de razonamiento es el cuántico, que lo he descrito o que se ha descrito en los slides anteriores. Este tipo de pensamiento vibracional es una consecuencia de lo que la neurología y de lo que la física cuántica nos ha aportado en los últimos lustros. Esto es algo muy reciente que todavía está en proceso de afianzamiento y difusión, de discusión en los ambientes académicos. Consecuencia de este ciclo de conferencias, ahora voy a mostrar una novena aproximación. En estas conferencias y en el trato de estos temas, todavía no es recomendable hablar de conclusiones. Por eso acá dice aproximación. Respecto de este asunto de la física cuántica, el pensamiento como factor cerebral evoluciona en tanto y en cuanto se ejercitan sus percepciones. A mayor estímulo de las percepciones, mayor laboriosidad de las redes sinápticas y de la estructuración del razonamiento y la actividad eléctrica del cerebro. Esta novena aproximación dice que el acto de pensar y el acto de razonar son manifestaciones que evolucionan según son estimuladas y su desarrollo tiene relación directa con la estructura cerebral y lo que de esta conozcan los docentes. Y aquí viene parte de la respuesta que hoy día queremos compartir con ustedes, el por qué, el rol de los docentes. Porque en la medida que nosotros conozcamos esto en detalle y profundamente, podremos educar mejor los cerebros de nuestros estudiantes. Entonces, es un buen momento para revisar algunos tópicos relacionados a la neurología, ¿no? La gran especialidad que tiene competencia en el estudio del sistema nervioso, del cerebro sano y de sus enfermedades, de la médula, de los nervios periféricos y de los músculos, porque todo se acciona desde el cerebro. Y vamos a revisar esto y vamos a revisarlo en el capítulo que tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Entonces vamos a referirnos a la mielina, uno de los aspectos menos trabajados en las facultades de educación y cuya importancia se viene haciendo cada vez más gravitante. Esta es una sustancia grasa, ¿no? Rica en fósforo. Esta palabra, este mineral, eh, voy a sugerir que lo tengan muy en cuenta, se va a repetir en un slide más adelante. Permite una adecuada transmisión de los impulsos nerviosos. Transmisión de los impulsos nerviosos. Entre cada neurona hacia la otra hay una nanométrica diferencia minúscula, ¿no? Y la carga eléctrica viaja de una neurona a la otra, pero viaja a través de la mielina.
a través de la mielina. Y la mielina es la que ayudará a que esa velocidad sea adecuada. Eh, Ahora, ¿cuándo comienza esto? ¿En qué momento se forma? Comienza antes del nacimiento. Ocurre por ciclos. Es una secuencia ordenada desde el momento de la concepción. Por eso es que ahora también se trata mucho sobre la influencia del clima, el ambiente. Es física, pues, ¿no? El momento de la concepción, ese momento amoroso en que los padres conciben al hijo, es un momento influido por una serie de factores físicos y químicos al interior de los organismos. Bueno, al finalizar el segundo trimestre de la gestación, ya se han milenizado las raíces, la médula espinal, y se inició en el tronco encefálico la mielinización. Y esto se da en patrones nerviosos, ¿no? Que permiten luego al bebé succionar y llorar. O sea, la parte genética se va transmitiendo de ese modo, en donde el niño desde el vientre materno está ejercitando la succión del dedo, ¿sí? Y se va preparando para succionar luego la mama, ¿no? Ah, y lactar. Bien, todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el desarrollo del cerebro se inicia en el vientre materno y se trata de un proceso bioeléctrico, ¿no? Que va de arriba hacia abajo y de la parte posterior hacia la frontal. Quiere decir que es como un circuito, porque toda la actividad eléctrica, ¿no? Siempre tiende a ir hacia arriba. El niño aprende sonidos incluso en el vientre materno, eso ya está demostrado. Y aprende de los sonidos, se vuelve un poco aprendiz de ritmos, ¿no? Y esto ocurre antes de caminar. En el caso de la estructura neuronal, tema que lo vimos en la primera conferencia, los axones largos que movilizan los músculos del pie tardan más en mielinizarse que los axones que inervan la lengua y la laringe. Y la visión se da antes que el habla. Y todo esto tiene que ver con la mielinización, ¿ah? Miren lo importante que es, ¿no? La visión se da antes que el habla. Hay que ejercitar las vistas de los niños tempranamente antes de enseñarles a hablar. Por eso es que hay ahora ejercicios, ¿no? Para que los niños, para jugar con ellos en el movimiento de sus pupilas, de su vista, ¿no? Es muy importante hacerlo. Acá hay un dato muy importante. A los 2 años, el haz corticoespinal termina su mielinización. Y aquí hay un dato que ya lo están viendo ustedes. Recién en la adolescencia, el cuerpo calloso, o sea, esa zona interhemisferial, termina de desarrollarse en la adolescencia. Y alrededor de los 30 años, la vía de asociación en esa corteza prefrontal ipsilateral, o sea, ahí donde coinciden las paredes el lóbulo temporal y parietal, alrededor de los 30 años terminan de mielinizarse y alcanzar su mayor escala de maduración. Vean ustedes lo importante de este tema, porque hoy solamente lo voy a describir a escala fisiológica, pero esto tiene mucho que ver con el, cómo el ser humano se predispone para emocionarse y desde la emoción a través del estímulo para racionalizar. Esto lo voy a ampliar en el penúltimo slide de esta presentación. La mielina es sumamente importante y cuidado si la mielina está dañada. Mucho cuidado. La esclerosis múltiple. Ese es el tema preocupante sobre el que tenemos que tener mucho cuidado los educadores. Este es un mal funcionamiento del sistema inmunitario, ¿no? Destruye esa grasa que es la mielina, que recubre y protege las fibras nerviosas del cerebro y de la médula espinal. Y esto puede acontecer hacia los 20 años. Si entre los 20 y 40 años no ocurrió, pues pasaron la barrera de riesgo. Pero todos los casos aparecen dentro de ese periodo. Y algunas personas que tienen problemas de
desempeño racional, es porque hay algún problema en la mielinización, ¿ah? Bueno, ¿y por qué se daña? Porque determinados estímulos y determinados aspectos genéticos y determinados aspectos bioquímicos y otros que aún no logramos comprender del todo, conforme nos lo dicen los neurólogos, porque hay aspectos inmunitarios que acontecen de un desorden en las redes neurales. Y ahora se entiende que ese desorden tiene origen eléctrico en la composición subatómica de las neuronas. Lo que no se ha logrado determinar todavía es la precisión de ese desorden. Pero ya se avanzó en una muy buena dirección para comprender esa temática. Las mujeres están más propensas, puede tener relación con algún antecedente, o el padre o la madre. No hay todavía determinación sobre esta relación, pero hay un grupo de personas que tienen hacia los 20 o 30 años problemas de mielinización y efectivamente algún pariente anterior puede haber tenido el mismo problema. En cuanto a las etnias, pues las personas de piel blanca son las más propensas. Y esto tiene razón con algo que ahora voy a explicar. Porque el clima, a ver, este es un asunto que me fascina y lo comparto siempre, porque ahora entiendo por qué los incas, miren, por qué los incas y otras civilizaciones africanas programaban tener hijos hacia el verano. ¿Sí? ¿Y por qué? Por la vitamina D. ¿Y por qué? Pues porque este es un factor determinante en la salud de la matriz y del ser humano en general. Lo importante de la vitamina D que se compone en el organismo humano por la influencia del sol. Aquellos lugares de climas templados donde el sol generalmente no tiene mucha presencia, en esos países hay mayor porcentaje de problemas de esclerosis múltiple. La obesidad es un factor a tener en cuenta. Se está investigando el nivel de influencia de la obesidad respecto a problemas en la mielina, también con el cigarro y algunas enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo, pues, los problemas de artritis, ¿no? Que también se sabe ahora que son consecuencia de desórdenes a nivel subatómico de las neuronas, ¿no? Ya se ha avanzado bastante, pero todavía hay mucho por terminar de comprender. Esperamos que los neurólogos nos den nuevas noticias en breve que contribuirán mucho a la salud de los seres humanos. Pero en cuanto a los educadores, debemos mirar este asunto porque dependerá de la calidad de los estímulos con los que nosotros trabajamos para que la actividad bioeléctrica del cerebro de los chicos sea adecuada y sea sana. Ahora se entiende también por qué las sucesivas oportunidades de riesgo, de negación, de miedo, generan inhibición. Cuando en la escuela cometemos el error de decirle a un alumno que está distraído, fulano, ¿qué dije? Algunos profesores lo hacen y sacan al chico de ese estado de concentración en la cual él está absorbido, recordando algo, y de pronto queda en ridículo frente al aula porque no contesta, ¿no? Y ese momento de miedo, de fastidio, de ridiculización, genera un conflicto a escala cerebral y sucesivas circunstancias de ese tipo es que luego provocan adolescentes y adultos que ante una situación crítica les sudan las manos, les palpita el corazón más de la cuenta, taquicardias, ¿no? Entonces, hoy en día los médicos nos dicen, gracias a muchos profesores tenemos más clientela. Les dejo esto para que lo vayan repasando. Bien, pero sigamos viendo este asunto. La salud cerebral desde el vientre materno, ¿de qué depende? Oxígeno, minerales, sobre todo el fósforo, es el gran iluminador, ¿no? El que enciende la actividad de todos los minerales que necesitamos en el cerebro. Y estímulo.
Oxígeno, minerales y estímulo. Esto es lo que propicia un cerebro sano. Se recomienda que los niños duerman en ambientes ventilados, los adultos también, ventilados, ¿ah? Y eso no es una sola ventana. Tiene que haber ingreso y salida para que el aire circule, de manera que el oxígeno esté siempre, o ese aire contenga un oxígeno siempre importante para la buena respiración y que el cerebro y que el sistema nervioso y que el organismo humano en su conjunto esté saludablemente oxigenado. Bien, de esta estructura, estímulo es lo que nos importa a los docentes. Y esa composición físico-neural atómica, que es lo conocido, ¿no? Hasta ahora lo que conocíamos era en la composición atómica, electrones, protones, neutrones, pero resulta que ahora hemos descubierto que hay media docena de otros componentes más pequeños todavía. Y esa composición subatómica, por conocerse en su amplia función, es la que debe despertar nuestro interés. Es la que debe despertar el interés de los investigadores, cientistas de la educación, en laboratorios con neurólogos, aprendiendo de ellos y viendo los avances de esta disciplina de la física cuántica que cada vez nos sorprende y nos ayuda a entender mejor la esencia de la materia y de la energía. Los seres humanos somos materia y energía. Entonces ahora hay una décima aproximación desde el punto de vista de la neurología, ¿no? El pensamiento como factor neural evoluciona según la salud de sus componentes y el estímulo con que se le ejercita. Esta décima aproximación dice que el acto de razonar es un constructo que depende del colectivo de experiencias y de la calidad de las mismas, ¿no? Entonces, visto esto, vamos a entrar ahora a un tema sumamente interesante, el de las ondas cerebrales. Ese mapita que ven allí, estadístico, ese cuadro estadístico, es el reflejo de una onda cerebral, que ahí hay una neurona que la hemos tomado de un documento que está en Google y lo hemos reproducido para que ustedes puedan apreciar el gráfico de lo que acontece en la onda cerebral a escala de una neurona que ha sido medida. Estas ondas cerebrales u ondas encefálicas son los patrones oscilatorios repetitivos de la actividad eléctrica que generan las diferentes estructuras del encéfalo. Son oscilaciones de muy baja amplitud, del orden de microvoltios. Sí, imagínense si fuera eso más, ¿no? Pero ahora también se empieza a entender de la actividad eléctrica del niño, que es mayor que la del adulto. Y se empieza a entender con un poco más de precisión a qué se deben esos niños que se les llama hiperactivos. Mucha carga eléctrica, pues, y muy poca descarga de línea de tierra. Física, estoy hablando de física, no de magia. Bueno, y son oscilaciones de muy baja amplitud, del orden de microvoltios, ahí está citado, y no siempre siguen una sinusoide, o sea, una línea regular. Mucho depende del fenómeno eléctrico que estimula y del estímulo del fenómeno eléctrico. El análisis de los patrones de ondas es una herramienta de investigación en la neurofisiología, del estado de funcionamiento del encéfalo y ojalá pronto sea también materia en la formación de educadores, en los currículos de las facultades de educación. Las facultades de psicología ya lo empezaron a asimilar. Acá tienen ustedes los 5 tipos de onda cerebral que actúan en el cerebro humano. Lo vamos a revisar ahora con detalle. Este 5 tipos de ondas, ahí tienen ustedes un mapeo de algunas de ellas, dibujado con tonalidades de color para ver cómo es que la actividad eléctrica se perfila, ¿no? Los parámetros de conectividad que miden la velocidad e intensidad de las conexiones, ¿no? Son diversas, son múltiples. La intensidad de las conexiones entre las diferentes áreas del cerebro. Bueno, esto lo vamos a ver con detalle a partir de este momento. Empecemos con las ondas gamma. Estas ondas son las que tienen mayor carga eléctrica, de 35 a 100 hercios.
Estas ondas tienen relación directa con el rendimiento elevado, ¿no? Los que meditan, los que están concentrados, aquellos que se emocionan en una lectura y se concentran y toman un libro de principio a fin, están concentrados, están en una producción de 35 a 100 Hz. Y son las personas que en ese ejercicio alcanzan también una mejor comprensión del sentido de la vida. ¿Y qué ocurre con esto en función de los educadores? Veamos qué dice acá. Ajá, tiene relación directa con la calidad de los aprendizajes, el procesamiento cognitivo, las tareas de resolución de problemas, agudeza mental, actividad cerebral y organización del cerebro. A ver, como esto lo tomé de una publicación que se hizo anteriormente, repite acá algo que ya hemos tomado la decisión de abandonar. Ahora sí, casos. Nos estamos refiriendo a resolución de casos. Ya no queremos hablar de resolución de problemas. Hablar de problemas es poner en crisis la emocionalidad de los niños, ¿no? Que están familiarizados con la palabra problema como crisis de familia. Entonces, mejor hablemos de resolución de casos. En las empresas hoy por hoy hablamos de resolución de casos. En toda actividad empresarial, casos, ¿no? La casuística. Bueno, muy bien. Agudeza mental, actividad cerebral y organización del cerebro. En esta escala de onda cerebral acontecen estas opciones: generar aprendizajes, estimular el procesamiento cognitivo, llámenlo si quieren conflictos cognitivos, es decir, lo que hace el docente para provocar en el estudiante, en el aprendiz, un interés por comprender algo que está conociendo, tareas de resolución de casos, agudeza mental, actividad cerebral, acá, en 35 a 100 hercios. Pero hay una onda de menor microvoltaje, lo vamos a ver ahora. Lo que aparece aquí abajo al fondo, sobre la derecha, es la fuente, ¿ya? Ténganlo en cuenta porque ahí hay bastante material que leer, aunque tiene un enfoque neurológico, pero igual no sirve. Veamos las ondas beta. Noten ustedes el mapita, por favor, ¿no? Ya no está tan poblado. Doctor, buenas noches. Hola, Doctor, las diapositivas no se muestran. ¿no se Las muestra? diapositivas no se muestran, doctor. Buenas noches. Ah, caramba, mil disculpas, pero voy a regresar entonces a la... A ver, vamos a ver. Gracias por advertirlo. Ujú. Vamos a solucionar esto de inmediato. ¿Ven esto ahora? Sí, doctor. Bien, bien, miren, qué falla. A ver. Voy a repetir esto porque es de suma importancia. Ahora sí pueden ver esta actividad eléctrica en esta neurona que ha sido medida y ven ustedes las unidades de medición en cuadros estadísticos. ¿Lo pueden ver? Sí, En estos gráficos, sí. Bueno, ya, aunque sobre esto había hablado que estoy presentando cómo se está midiendo hoy en día una onda cerebral, ¿no? Que son las ondas cefálicas. Ténganlo en cuenta, por favor, porque esto, que es parte de la conectómica hoy en día, ya se puede hacer. Y sirve de mucho porque nos permite conocer el mapa de la actividad eléctrica de nuestros aprendices. En varias instituciones educativas de Canadá, Estados Unidos, Japón, España, ya lo están haciendo. Y acá están las ondas. Lo ven, ¿verdad? Los 5 tipos de onda. La gamma, arriba, vean ustedes, la onda está muy poblada y conforme vamos bajando, cada vez menos poblada, la onda es más amplia, ¿no? Bien, esto lo había explicado, pero vale la pena repetirlo. Acá está el mapa tridimensional tomado de la ecografía de la actividad eléctrica cerebral. En la parte inferior, a la derecha, está la fuente. Y esto viene de otra fuente, que ahora va a aparecer. Noten en las ondas gamma de 35 a 100 hercios,
Esto se refiere a este tipo de actividad que tiene que tener en cuenta el educador, porque es en este ambiente de onda cerebral que se generan los aprendizajes, el procesamiento cognitivo, las tareas de resolución de casos, la agudeza mental, la actividad cerebral y la organización del cerebro. ¿No? Lo había citado, pero ahora tienen ustedes el gráfico a la vista. Por favor, observen la zona del plano de la onda mapeada, donde hay una composición gráfica muy nutrida de onda, ¿verdad? En cambio acá se amplió, la onda es más abierta, la frecuencia es menor, estas son las beta, que funcionan de 12 a 35 hercios, que los neurólogos nos dicen corresponden a un estado de conciencia activa, con gran concentración, útil para tareas mentales con atención sostenida, o sea, concentraciones de largo alcance. ¿Esto en qué nos interesa a los educadores tener en cuenta? Primero decirles que en la presencia de 12 a 15 o 20 hercios es la actividad de pensar, de enfocar, la atención sostenida, momentos de tensión. También allí fluye este tipo de onda. Y el estado de alerta, la emoción, la emocionalidad cunde, la emocionalidad se manifiesta a partir de esta onda y se puede incrementar. Y tenemos acá un siguiente cuadro que entre 20, partiendo de 20 hacia 32, 35 hercios, está la onda beta de alta intensidad, que es el estado de hiperalerta y que puede generar ansiedad. Un estado de hiperalerta es cuando alguien está de pronto esperando que algo acontezca, ¿no? Genera ansiedad. Se sugiere evitar los estados de ansiedad con los estudiantes, sobre todo los menores de 12 años. En los niños hace daño no generar estados de ansiedad. Esos estados de hiperalerta a esa edad generan disfunciones bioeléctricas. Por eso después los niños tienen miedo o reaccionan de manera brusca ante situaciones de ansiedad. Estas ondas, entonces, fluctúan entre 12 y 35 hercios. Acá está la fuente en la parte inferior derecha, no es la misma del primer slide donde estaba el mapa de todas las ondas. Y viene la onda alfa, los estados de vigilia, cuando estamos relajados. Vean ustedes la onda, ya es diferente. Esta es la puerta de acceso al subconsciente. Ajá, eso es lo que dicen los neurólogos. ¿Y qué es lo que nos dicen los quienes están investigando esto desde un punto de vista de la educación? La alerta y tranquilidad, la preparación cuando tenemos a nuestros estudiantes de manera serena y promovemos la meditación y los ayudamos a que estén profundamente relajados y de repente el docente tiene que aprender algo de estímulo yoga, ¿eh? Entre 8 y 3 hercios. Entre 8 y 10 es lo que se llama alfa inferior, la evocación, el recuerdo. Hay que ponernos en esta onda de tranquilidad y empezamos a evocar, a recordar. Cuando estamos intranquilos, no es conveniente recordar, no funciona bien el tejido neural para un proceso de evocación en estado de tensión. Y entre 10 y 13, alfa superior optimiza el rendimiento cognitivo. Es un estado de serenidad, pero es un estado de interés, generar el interés, esa emoción orientada hacia el interés, optimiza el rendimiento cognitivo. Y entre 13 y 15, ¿no? En este sistema, el estado de alerta mental, la relajación física. Esto es también sumamente importante, ¿no? Esto es igual de importancia para nosotros los educadores cuando creamos ambientes apropiados para que los estudiantes puedan rendir mejor. Ambientes o aulas donde todo está en movimiento no son recomendables, pero decirles a los chicos,
siéntate y cállate, es también absolutamente no recomendable. ¿Cuál es el equilibrio? Ahí está el arte de la didáctica hoy en día. Tenemos que organizar a los chicos en grupos, en proyectos, en actividades que estimulen la actividad, pero también la serenidad para los momentos de rendimiento cognitivo. Veamos la siguiente onda, la teta, de 4 a 8 hercios, ¿no? Es un estado semi-hipnóptico. Entre los 2 y 6 años vivimos en esta frecuencia, en que las creencias en el subconsciente. La actividad eléctrica del cerebro en el niño privilegia estos momentos. Es cuando el niño queda detenido y da la impresión que está fotografiando el infinito, y lo que ocurre es que está construyendo en la mente algún episodio. 4 a 8 hercios. Creatividad, percepción, estados profundos, inconsciencia, estado meditativo óptimo, pero también depresión, también ansiedad y también distracción. Lo voy a explicar. A ver, aquellos que se dedican a pensar, los lamas, ¿no? Los que meditan, alcanzan este momento de onda teta, pero también genera depresión. Cuando una persona está en un estado muy quieto, pero con el rostro desencajado, y está entrando en esta onda teta, pero si el rostro está desencajado, es porque está viviendo depresión. Les doy un dato que he aprendido de un neurólogo, que nos dice: sonrían. Sonreír es el estado fisioneurológico físico que recarga la energía eléctrica. Y no sonreír o estar con el rostro desencajado, el ceño fruncido, o en momentos que se llaman de depresión, están creando conflictos eléctricos. Y eso luego se convierte en estadios ya inmanejables, ¿no? de grave depresión. Cuando veamos a un niño que empieza a mostrarse deprimido, hay que salvarlo, hay que hacerlo sonreír, hay que sanarlo y evitar las ansiedades. El niño, a veces decimos, está distraído cuando en realidad está concentrado en su micromundo mental, pero los estados de distracción acontecen en este tipo de onda, de 4 a 8 hercios. Y ahora viene la onda delta, la microonda, la de 0,5 a 4 hercios. El estado seminóptico hasta los 2 años también se vive esta frecuencia. Es el sueño, es la reparación del estado de la actividad eléctrica, es la resolución de casos complejos. Es ese momento de meditación en donde invitamos al aprendiz a pensar en alguna historia, en algún hecho, y construir alguna conclusión que la va a exponer. Entonces lo invitamos a que medite. Es un ejercicio maravilloso, ¿ah? Poner un caso y luego invitar al estudiante a que medite una solución y darle minutos de silencio para que medite una propuesta de solución. Y lo están poniendo en onda delta de 0,5 a 4 hercios. Pero también son los estados de inconsciencia, cuando las personas blanquean la mente. Hay que darle actividad al cerebro. Esta onda aparece en un estado de inconsciencia, que es un estado de no pensar. Entonces hay que cuidar eso. Tiene que ser un estado de sí pensar, pero meditando en la construcción de algún aporte que brota de lo que evoca, de lo que perfila como propuesta. Meditar con serenidad. Miren ustedes lo sumamente importante que es conocer cómo manejar las ondas cerebrales de cada aprendiz y del colectivo de aprendices. Y en las distintas edades, ¿no? Porque acá estamos hablando también de la mayor actividad eléctrica del niño. Pero para cada edad hay que cuidar cuál es el tipo de actividad eléctrica preferente según el tema que se está tratando. Con los deportistas hay un tipo de actividad eléctrica, onda cerebral, gamma o más. Bien, este asunto entonces, ahí está la colección de ondas,
Y ahí está nuevamente el gráfico para que ustedes puedan diferenciar este gráfico de la parte superior en la onda gamma, mayor frecuencia, beta menos, alfa menos, teta menos, delta menos todavía, ¿no? La amplitud de onda. Bien, y sigamos viendo qué está preparado para el día de hoy. Vamos a repasar las funciones ejecutivas que tienen mucha relación con el tipo de onda cerebral y nos referimos como funciones ejecutivas a aquellas que están bajo el control de la corteza prefrontal, en la cima del ciclo de percepción-acción, que permite la ejecución y dirección de la conducta. Por favor, esto, repito, dirección de la conducta, hay un slide que lo vamos a repasar con mayor detenimiento un poquito más adelante. El lenguaje y el razonamiento hacia sus objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca hacer? La educación facilita o facilitará el desarrollo de las funciones ejecutivas del niño con el fin de formar y ensanchar sus redes corticales de memoria y conocimiento y utilizar estas redes en ciclos sucesivos, simultáneos, hacia su madurez cognitiva, emocional y social. Miren ustedes lo importante de esto, ¿no? O sea, aprender es también incentivar una actividad bioeléctrica en el aprendiz. En este slide encontramos que, repasando lo esencial del aprendizaje, la educación del niño requiere de modo esencial el aprendizaje temprano en el uso de las funciones ejecutivas. Estas se adiestran en lo que llamaremos literalmente la agenda humana, la colección de experiencias, ¿no? Que no es otra cosa que el saber organizar en el tiempo la conducta, el razonamiento y el lenguaje con objetivos lejanos. Esto lo vamos a seguir repasando. Entonces, 11ª aproximación. A partir de esta mirada de las ondas cerebrales, el pensamiento como actividad bioeléctrica se acciona según el estado de ordenamiento energético, porque esta actividad bioeléctrica es energía pura. Esas ondas son energía pura. El acto de razonar se activa en relación directa con la energía que se activa desde las ondas cerebrales. Y veamos un poco más, porque por ahí hay una 12ª aproximación, el pensamiento vibracional. Educar cerebros comprende, en síntesis, dos aspectos. A ver, hay algo que ustedes y todos nosotros hemos visto y que en las facultades de educación nos han enseñado ampliamente, ¿no? Que es la estructura hemisférica del cerebro, izquierdo, derecho, lógica, creatividad. Esto lo hemos visto muchas veces desde que estudiamos educación, en la maestría, y sobre esto nos repiten extensos capítulos de lo que comprende la educación en aptitudes. Cada hemisferio, cada característica, la suma de ambos, la corteza cerebral, el callo cerebral, la actividad prefrontal, el hipotálamo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Esa estructura, muy conocida para la educación en aptitudes, sin embargo, es diferente cuando queremos hablar de educación en actitudes, conductas, comportamientos. Y en ese caso tenemos que hablar de otra mirada del cerebro, de las capas cerebrales, de los millones de años a través de los cuales el cerebro se ha desarrollado. Desde el cerebelo hacia el cerebro está la mayor población de neuronas que tenemos los seres humanos. Y en esta zona, que se llama el paleocórtex, algunos lo llaman también el cerebro reptiláneo, la razón es que esta zona del cerebro humano aparece en la época en que los grandes reptiles predominaban sobre la Tierra. Esta zona paleocorteana genera comportamientos diferenciados si se activa el hemisferio izquierdo paleocorteano o el cerebro derecho paleocorteano. Este es el cerebro de la intuición, del yo, del mío, del territorio, de la propiedad, el intuitivo. Es muy importante que se ejercite porque de eso depende también la conservación de la vida, la reacción ante las crisis externas.
El cerebro paleocorteano, muchos millones de años de desarrollo, tiene una segunda capa gracias a los estímulos que vivió el ser humano caminando con los pies descalzos, evitando dañarse las plantas de los pies, utilizando las manos para golpear piedras, palos y producir sonidos que comenzaron a estimular la actividad cerebral. Y en la manipulación, la actividad eléctrica del cerebro fue perfeccionando la actividad neural, la actividad bioeléctrica del cerebro, y propició una segunda capa que tomó 50 millones de años de evolución y se le llama la capa mesocorteana, en donde ya prevalecían sobre la Tierra los mamíferos. Esta es la zona del nosotros, de la sociedad, de la vida en común, del trabajo en equipo, de luchar por la subsistencia en grupos, ¿no? Porque se comprendió que para liberarse de los peligros de la naturaleza, lo mejor era hacerlo en equipo. Y para cazar o recolectar alimentos, lo mejor era hacerlo en equipo. El cerebro mesocorteano, el cerebro de los mamíferos especializados, del humano especializado. Pero surgió una tercera capa hace aproximadamente 5 billones de años, el neocórtex. Esta es la parte más nueva de nuestra actividad, de nuestras capas, de nuestra estructuración cerebral. El paleocórtex, el mesocórtex y el neocórtex tienen actitudes diferenciadas según influye el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, pero visto desde una actividad de comportamientos, en donde la disciplina se alcanza o no se alcanza. Por eso se llama educación en actitudes. Y por eso varios autores hoy en día ya no hablan de educación en valores, se habla de educación en actitudes, porque los valores son una entidad que no tiene tamaño pequeño o tamaño mayor, ¿no? Un mínimo valor, valor en proceso, valor alcanzado, no tiene sentido. Sin embargo, las actitudes sí, porque las actitudes son consecuencia de la disciplina. Y hay actitudes que brotan desde el paleocórtex, que van madurando y se alcanzan comportamientos desde el mesocórtex y se alcanza el neocórtex, que en cuanto a actividad de comportamientos, lamentablemente, todavía no alcanzamos la mayoría. Y esto tiene mucha relación con lo que Banduras también explicaba sobre la socialización. El, el neocórtex requiere de mucho estímulo actitudinal para comprender la trascendencia de la vida propia y la vida del prójimo. Y eso ya no depende estrictamente si es hemisferio izquierdo o hemisferio derecho. Es la capa cerebral, el entendimiento de la lógica de la vida. Lean Robinson Crusoe. No es una novela, es una obra para entender la cualidad del comportamiento humano y la trascendencia hacia el prójimo. Cuando el náufrago en la isla encuentra la huella de un nuevo ser y encuentra a Jueves, ¿no? Lean Robinson Crusoe. No es una novela para niños, es un libro para adultos para comprender la esencia del comportamiento humano y cómo se va desde un comportamiento paleocorteano hasta alcanzar un comportamiento neocorteano. Y en esto los educadores tenemos un rol que cumplir. Y eso también es educar cerebros, que no lo hemos estado haciendo de la mejor manera en los últimos decenios, sobre todo en los últimos decenios. Y digo esto porque en los últimos decenios han aparecido tantas influencias que nos empezaron a ganar el rol formativo a los educadores, ¿no? De ahí la importancia. La ingeniera Liliana Dueñas, muchas gracias. Desde la mesa de control nos está anunciando que ya está en el chat el, el enlace para la asistencia. Les voy a agradecer que hagan uso de ese enlace, registren su asistencia para poder alcanzarles el certificado de participación en el coloquio del día de hoy. Entonces, ya tienen ustedes dos miradas diferenciadas
de lo mismo, del cerebro. La estructura hemisférica para la educación en aptitudes y la estructura por capas para la educación en actitudes. Bien, esto consideré importante traerlo porque últimamente en países como Alemania, Japón, se está haciendo mucha investigación justamente gracias al aporte de la física cuántica, de la neurología, sobre cómo funciona las capacidades para aprender. Así que he citado aquí a uno de los buenos autores alemanes, David Kolb, que ha mostrado esta taxonomía, ¿no? Se empieza en la experiencia concreta, Piaget, ¿verdad? Se alcanza la observancia, la reflexión. Hay que agudizar la observación en los chicos tempranamente. Si esto no se agudiza, en la universidad estamos recibiendo jóvenes con escasa habilidad de observar. Y esa escasa habilidad para observar impide que tengan una buena capacidad analítica. Bueno, y de la observancia-reflexión se pasa a la conceptualización, a lo abstracto, y continuamos hacia la experimentación activa, es decir, ya a la experimentación fenomenológica. Pero hay que empezar del mundo concreto, del entendimiento de la realidad. Y ahí están los tipos de pensamiento, ¿no? El divergente explorador, el asimilador pensador, el convergente decisor y el acomodador practicante. El acomodador de ideas. ¿No? Este señor, David Kolb, es un investigador del Mitteldeutsches Institut. Recomiendo ubicar su literatura. Está muy bien estructurada. Y veamos esto otro. El asunto de la relación cerebro-mente, ¿no? Que confirma la relación materia-energía, que brota exponencialmente desde las vibraciones intraneurales. Ahora se sabe que esa estructura subatómica es un espacio en donde los componentes subatómicos están oscilando, vibrando. Y esa oscilación es que, como la de un dínamo, provoca la actividad eléctrica del cerebro. Desde allí nace. La actividad eléctrica del cerebro emerge desde el movimiento de los componentes subatómicos de las neuronas. Qué importante es saberlo, porque así tenemos que cuidar que esa sea una actividad eléctrica adecuada para el desarrollo sano del ser humano. Y ese flujo energético eléctrico que se expande en las redes neurales da lugar a la estructuración, construcción de señales, datos que constituyen el razonamiento estructurado, la organización e interpretación en un ciclo continuo de percepción, emoción, razón, expresión. Esto está en el libro Razonamiento Cuántico, que todavía no lo hemos divulgado, pero que ya está en imprenta. Entonces, este pensamiento vibracional es el pensamiento en el que surgen el acoplamiento, entorno, estructura, complejidad, comunicación, fluidez, interacción, autonomía y proceso multidimensional. Todo eso es un todo integrado, que abarca el equilibrio de la relación todo-todo, agregando la observancia de la causa, consecuencia, como del modo, origen, efecto, ¿no? Esto es todo, está integrado, ¿no? El cerebro es un todo integrado. Entonces, 12ª aproximación. El pensamiento, la acción, el razonamiento estructurado, la actividad eléctrica, el estímulo energético y el desarrollo de aptitudes como de actitudes corresponden a un todo integrado. El éxito del acto formativo depende de la calidad de los estímulos de nosotros los educadores y las capacidades de percepción del aprendiz. 12ª aproximación, el cerebro funciona sistémicamente y todas sus partes son condicionantes entre sí. Pero sigamos viendo qué tenemos preparado para el día de hoy. Veamos esto. Frederick Fester, él nos habla de los momentos o tipos de aprendiz. El aprendiz visual, hay una inteligencia visual, un aprendizaje visual que funciona mejor
con medios basados en imágenes y claridad. Ojo, el cerebro graba imágenes. Piaget ya lo había advertido. La colección de conocimientos está basada en imágenes. El aprendiz auditivo, desde el vientre materno aprendemos, ya tenemos el sensor auditivo agudizado. Funciona mejor con medios sonoros, ¿no? El aprendiz áptico, que es el que aprende haciendo, funciona mejor con medios experimentales. Y el aprendiz intelectual, el abstracto verbal, funciona mejor en el ejercicio analítico. Esto es un clasificador sumamente importante, un aporte de Freddy Fester, lo comparto con ustedes porque nos ayuda a estructurar de manera sintética, sin 7, 20, 30 clases, la concentración de las distintas maneras de estimular el cerebro. Bueno, tengo que desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Voy llegando al final del capítulo del día de hoy. A quienes no son católicos, regocijo para todos de las diversas prácticas espirituales, a los agnósticos, por supuesto que también a los no creyentes, sea esta ocasión una fecha para despedir el 2023. Vamos a tomar un descanso breve, regresaremos en enero con temas de suma importancia, vamos a ampliar estos temas del razonamiento cuántico y en el 2024 inauguraremos el canal de televisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a salir con nuevos formatos, con nueva estructura audiovisual, con mayor cantidad de recursos, tecnología digital terrestre. Vamos a poder transmitir a escala internacional. Ya tenemos todo dispuesto y ya empezaremos a transmitir. No tengo la fecha exacta, pero va a ser con toda seguridad en el primer trimestre del año 2024. De todas maneras, estaré con ustedes a través de la plataforma de videoconferencia, seguramente ya en la segunda quincena de enero. Y en algún momento entre enero, febrero, marzo, empataremos ya con producción de tecnología digital terrestre, producción por televisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Deseamos construir una nación digital? Hagámoslo ya para poder pasar al siguiente estadio de la nación cuántica. Deseamos compartir con ustedes la visita a nuestros laboratorios para quienes viven en Perú y sobre todo para quienes están en Lima, en el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones, que es un laboratorio de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tenemos maravillosos laboratorios de alta tecnología, de tecnología emergente. Vamos a tener allí una reunión para el 23, del 23 al 26 de enero por la mañana, tres mañanas, para todos los que estén interesados en visitar. Ahí hay laboratorios de muy alta calidad de materia tecnológica, de ciberseguridad, de ciberguerra, de radiaciones no ionizantes, de fibra óptica, de teledetección, de estudios satelitales. Les recomiendo visitarnos. Hay 11 laboratorios de alta tecnología, así que los que deseen inscribirse en ese formato que tienen ustedes de asistencia pueden indicarlo. Ya les enviaremos una invitación para precisarlo. Pero esa visita se convierte en un seminario taller de introducción a lo que será el nuevo diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa que ofreceremos a partir del 8 de abril del próximo año. Muy bien, el razonamiento cuántico es una contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería desde la Escuela de Posgrado. Una vez más, tengo que agradecer a todos quienes nos han acompañado durante el año 2023. Hemos emitido poco más de 40 coloquios desde la UNI. Quienes deseen las direcciones de los videos están colgados en el YouTube, pero para cualquier referencia a estos teléfonos, por favor, que están ahí a la vista, o el correo electrónico contacto die@uniedup, estamos a sus órdenes. Será grato atenderlos ante cualquier tema que sea de su interés y decirles muchas gracias. Acá tienen ustedes otros correos que pueden ustedes tener en cuenta, los mismos teléfonos que ya cité anteriormente. Voy a dejar de compartir. Quisiera verlos antes de despedirnos del día de hoy. Quisiera tener por favor, un recuerdo de todos ustedes, si pudieran
encender sus cámaras para tomar un pantallazo que lo agregaremos al PPT que hoy día les he presentado. Como ustedes saben, todos los PPT los compartimos con ustedes, no nos quedamos con nada. Así tiene que ser. Así que a todos los que están ahora en línea, a todos ustedes, si están inscritos, por supuesto, han utilizado el registro de asistencia, les vamos a enviar este PPT con el saludo de Navidad y con esta pantalla que voy a tomar. A ver quién más enciende, por favor, su cámara para tener la imagen. A ver, 3 segundos, es un momentito, ¿no? Yo sé que el internet no es muy bueno en nuestra ciudad, entonces la mayoría no pone la cámara para que no haya conflicto de señal. A ver, 3 segundos. 3, 2, 1. Muchas gracias. Tomé la imagen, la voy a incorporar en el PPT. Reciban ustedes un abrazo navideño del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chau, del director de la escuela de posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Los coloquios desde la UNI a cargo de Guillermo Ruiz Guevara, un servidor, son un esfuerzo de la Universidad Nacional de Ingeniería para acercar la tecnología a los educadores, a los profesionales de todas las especialidades y para promover una estructura que permita del educando de hoy ser un profesional altamente competitivo en la sociedad cuántica que ya se avecina. Estamos a muy pocos lustros de ese nuevo tiempo. Tenemos que prepararnos. Es responsabilidad de la academia. Muchas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Andrea, Darwin, Walter, Donny, Pedro, Hernán, Cromwell. Desde Ecuador, Edgar Herrera. Desde Argentina, Andrea, ¿verdad? Gracias, Andrea, por acompañarnos nuevamente. De verdad, gracias Aquiles, a ustedes. oh, un abrazo. A Alexandro y a todos los que están en la sala. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la quincena de enero. Felicidades.